Buenas tardes. Quiero agradecer a Thomson Reuters y a World Compliance Association por la invitación a este segundo Congreso Virtual de Cumplimiento, particularmente al presidente Manuel Ballesteros y a la secretaria general, la maestra Mónica Ortega. Me voy a permitir conversar con ustedes respecto a una metodología que creamos en TLC llamada R al cubo, realidad, riesgo y rendimiento, y que tiene como finalidad el privilegiar la continuidad de los negocios en México bajo un estricto nivel de cumplimiento en materia fiscal, comercio exterior y aduanas, pero de una manera en la que cualquiera lo pueda entender. Esta metodología la aplicamos con nuestros clientes para lograr el cumplimiento en materia fiscal, comercio exterior y aduanas, en esta época de hipernormatividad y de cambios constantes. Comenzaré con 5 realidades para sacudirnos un poco y quitarnos el piloto automático en el que desafortunadamente a veces nos encontramos. Es fundamental que nos demos cuenta que nos damos cuenta. La primera realidad que tenemos, que son como ejemplos, ¿no? De dónde tenemos que partir, que es la primera R de realidad, es el COVID-19 y el futuro de las profesiones, la digitalización de las condiciones laborales y el teletrabajo. No sé si ustedes conozcan, pero hay un estudio de la Universidad de Oxford que lleva a cabo en el 2013, en el cual establecen a través de una fórmula matemática y definen un riesgo alto, medio y bajo entre 700 ocupaciones evaluadas, cuáles podían ser sustituidas o suplidas por la tecnología, por los robots, por los algoritmos, por la automatización. Llegan a concluir que el 47% de las ocupaciones actuales en Estados Unidos podrían ser sustituidas por un algoritmo, por un robot o por la automatización. Y en el caso particular de México, el 59%. Pero pues, ¿qué ejemplos pudiéramos tener? No sé si recuerdan ustedes la asistente, la secretaria bilingüe, la que tomaba las notas, las que nos hace la agenda, la que nos saca los tiempos, la que confirma las citas. Ahora, al día de hoy, la tecnología nos ha transformado. Alexa, temporizador. ¿Durante cuánto tiempo? 14 minutos. 14 minutos. Empieza ahora. Alexa, ¿cuál es el clima en Tijuana? Ahora en Tijuana, México, hay una temperatura de 11 grados Celsius con cielos mayormente soleados. Hoy se esperan cielos muy despejados, Alexa, con para. máximas de 20. Bueno, es una realidad que se han transformado y que incluso a través de estas aplicaciones podemos llevar a cabo hasta la traducción de un manual en alemán al castellano o una traducción de una conversación de manera completa. Los cambios tecnológicos en la época, en la historia de la humanidad, han venido a mejorar la calidad de vida de los humanos. Tenemos uno que podemos considerar importante, que nos establece que en 1910 había 12 millones de agricultores en Estados Unidos. 100 años después, tan solo se tienen 700,000 trabajadores en el campo, a pesar de que se ha triplicado la población en ese país. Pero también el tema tecnológico nos ha llevado a que nos demos cuenta que los cambios se dan en un menor lapso de tiempo. Por ejemplo, en el siglo VIII, el ser humano tardó 119 años en esparcir las máquinas de tejer por toda Europa occidental. Pero en el siglo XX, en 7 años, desde Estados Unidos se difunde el Internet hacia todo el mundo, tan solo en 7 años. Esto nos lleva a darnos cuenta, vuelvo a decirles, que las ocupaciones están evolucionando. El cajero en un banco humano ha sido sustituido por un cajero automático, el traductor por una aplicación de teléfono, el personal de limpieza por esos aparatos que seguramente ustedes han visto y son muy comunes y se tienen en los hogares. El camarógrafo, bueno, quien ha ido a un estudio se da cuenta de que ya hay una sola persona, que es el editor, el productor, el asistente, el que maneja las cámaras y el que está transmitiendo. ¿Y qué podemos decir de las tiendas departamentales? ¿Cómo han sustituido y cómo se han modificado los hábitos de consumo y ahora se llevan a cabo a través de tiendas online? Esto nos puede reflejar el que posiblemente se dé un desempleo tecnológico. Obviamente, la percepción que se tenía en su momento de la evolución de las profesiones en el 2013, pues se colapsó derivado de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Gran parte de los países derivado de la pandemia han tomado la decisión de modificar la forma en la que ven el comercio global, acortar sus cadenas de suministro, trasladarlas a lugares donde estén más cerca de las cadenas de abasto de consumo, a donde quieren llegar. Y esto nos lleva a reflexionar que con las reformas laborales que se están llevando a cabo en cualquier parte del mundo y con la forma en la que se está castigando el dar empleo a través de impuestos,
cada vez es más común que el sector privado voltee y comience a invertir en la compra o en la generación y desarrollo de robots. Robots que no te cobran horas extras, robots que no te piden vacaciones, robots que no están sujetos a una norma de antiestrés, robots que no están sujetos al pago de un impuesto en la mayor parte de las economías de primer mundo. Y en este aspecto, ¿qué sucedió en la pandemia? Pues el teletrabajo se hizo una realidad. Hay un libro de Arnulfo Sánchez García, un investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual establece que el teletrabajo es donde de forma virtual accedes a la organización, a la empresa, en un portal electrónico y bueno, pues estás trabajando, tal cual, como si estuvieras ahí, solamente que con medios digitales. Exactamente, en este estudio establece que se tenía una expectativa que para el 2050, para 2050, el mercado laboral habría cambiado 60%. Con la pandemia, los estudios revelaron que llegaremos al escenario del 60% en el 2030. Es decir, estamos a la vuelta de la esquina. Pues, ¿esto a qué nos lleva? Que los robots, como segunda realidad, y los algoritmos en las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, cartas de invitación que llevan a cabo las autoridades fiscales, cada vez se dan de manera más frecuente. Es más común que a través de estos medios electrónicos y digitales, con las bases de datos que tanto son públicas como privadas, lleguen a concluir que una empresa o un particular se encuentre incumpliendo con alguna obligación fiscal en comercio exterior y aduanas en la actualidad. Esto nos lleva a pensar que tenemos que visualizar que gran parte de las facultades de comprobación se van a llevar a cabo de una manera más asertiva a través de estos modelos de riesgo que se encuentran implementándose. Pero no nada más en la materia fiscal, sino también en la materia aduanera. Incluso existen acuerdos, como el Acuerdo de Facilitación de Comercio, que uno de sus presupuestos se encuentra en esa motivación de trasladarse, de revisar muchísimo de manera física y de manera rápida, a revisar poco de manera eficiente. La tercera realidad es la política internacional y el impacto que pueda tener en México o en el mundo. Tenemos una Organización Mundial de Comercio, la cual, recordemos, que se encuentra en proceso de decidir quién va a ser su director general, pero la designación de directora general, considerándose que la que tenía mayores votos era la nigeriana, bueno, fue bloqueada por un solo país, por Estados Unidos, porque esas decisiones se tienen que tomar por consenso. Incluso el vocero de la Organización Mundial de Comercio, Kate Rodwell, establece que una delegación no apoyó la candidatura de la nigeriana, ¿no? Y que esa delegación fue la de Estados Unidos, anunciando que esto bloqueaba la designación de director. Hablando de otro tema, que es una realidad en la política internacional, pues las elecciones de Estados Unidos y el resultado que acabamos de tener. La política migratoria, la política de comercio exterior, la política laboral que implementará seguramente el próximo gobierno de Estados Unidos, de una manera institucional, pero bueno, con ciertos principios fundamentales que hacen diferente al Partido Republicano del Partido Demócrata. Esto nos lleva a visualizar que la relación entre México y Estados Unidos, pues tenemos que evaluarla dentro de nuestras realidades para poder definir nuestro sistema de gestión de riesgo y obviamente nuestra última R, que es el rendimiento. Y el Brexit, que en Europa, pues está sucediendo de manera mucho más acelerada. También tenemos como cuarta realidad el TEMEC y la importancia de su debida implementación. A mí me gustaría reflexionar en cuanto a que este tratado, si bien es cierto que entre en vigor el 1 de julio del 2020, pues también es cierto que dentro de los 34 capítulos hay 10 que son totalmente novedosos, de los cuales por lo menos nos tienen que tomar cierta atención 4. Administración aduanera y facilitación de comercio, comercio digital con lo que establece en cuanto a los impuestos nacionales que puedan generar cada uno de los países, la materia laboral y anticorrupción con los mecanismos de solución de controversias que tienen dientes y que pueden llevar, derivado de una deficiente implementación de las recomendaciones, derechos, obligaciones que se encuentran dentro del tratado por las plantas, establecimientos, industrias y sectores a que puedan ser bloqueadas sus operaciones de comercio exterior entre estos tres países. Recordemos que ese tratado, el nuevo, sí tiene dientes. Nuestra quinta realidad, la hipernormatividad y la reforma fiscal en México del 2020.
El Banco Mundial, en este 2020, reporta que México se encuentra en el lugar 120 de 190 en el indicador de pago de impuestos y contribuciones, que mide la carga administrativa que suponen estos pagos y lo que ocurre después de haberlos realizado, estando mejor posicionados que nosotros, países como El Salvador, Uganda, Guatemala, incluso Sudáfrica, entre otros. Si nosotros vaciáramos en un recipiente todas las normas legales vinculadas con la materia fiscal, comercio exterior y aduanas que de acuerdo al tipo de negocio se deben de conocer y cumplir, encontraríamos un número superior a 125, por mencionar algunos tratados, códigos, leyes, reglamentos, resoluciones, decretos, acuerdos y reglas en el ámbito federal. Nos falta el estatal y el local. Pero además debemos de seguir el ritmo de las publicaciones que se están realizando de manera constante a través de plataformas tecnológicas en el Diario Oficial de la Federación y en los micrositios de las autoridades, en donde también se publican modificaciones a las normas legales, boletines, criterios, hojas informativas, incluso tweets o información en micrositios que definitivamente nos resulta apabullante. Esa sería nuestra quinta realidad. No sé ustedes, compañeros, si lo vean o lo visualicen en la parte del mundo que ustedes están implementando estos sistemas de gestión de cumplimiento. Bueno, en este aspecto, los elementos del debido control pues toman una especial importancia, derivado de que de la realidad, por lo menos de esas cinco, pudiéramos encontrar que algún negocio colapsara en cuanto a su continuidad. En México, esos elementos del debido control o debida diligencia, pues los encontramos reflejados en distintas disposiciones. La primera de ellas, en la del 2013, en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde se establece una disminución o una reducción de las sanciones en esa materia ambiental cuando se hubieran establecido ciertos procesos de cumplimiento que llevaran a que ese control interno estuviera dedicado a verificar que las empresas efectivamente cumplen con estos procesos. En el 2016, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también establece una serie de políticas de integridad. También en el 2016 el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, un poco adaptando la tendencia que viene de España y que, bueno, se vio reflejada en algunos otros códigos locales, como es el caso de Quintana Roo. Este código se queda corto porque no se establece cuáles son considerados los elementos del debido control. Y es ahí donde entramos a la discusión doctrinaria de cuáles pudieran ser, de qué elementos se deben de considerar y de hasta dónde debemos de llegar. Parte de lo que hemos propuesto nosotros en el Congreso es que esos elementos del debido control se encuentren plenamente definidos o por lo menos señalados y mencionados dentro del marco jurídico nacional en estas leyes generales. También en la ley aduanera, recientemente una reforma que atiende a la actividad del auxiliar del despacho de las autoridades fiscales en México, el agente aduanal, en donde una figura novedosa de agencia aduanal tiene que incorporar un gobierno corporativo, el cual implica una serie de dinámicas vinculadas con mejores prácticas. Y bueno, por último, en el 2019, el decálogo El Buen Mexicano en materia fiscal, en el cual los organismos cúpula en México firman junto con el Servicio de Administración Tributaria, es decir, la autoridad fiscal, una serie de iniciativas con la intención de contribuir, elaborar y difundir, tanto en el sector público como en el privado, el cumplimiento de forma voluntaria en materia fiscal. Aquí nos lleva a nuestra segunda R, ya teniendo nuestras realidades, nuestros elementos del debido control o diligencia debida, pues tenemos ahora el riesgo. El riesgo que puede ser calculado a través de diferentes fórmulas, la que nosotros utilizamos es la fórmula de Kessler, y bueno, dentro del cual tenemos que identificar que puede existir la posibilidad de que nosotros nos encontremos en esa situación. Recordemos que el riesgo es aquella posibilidad que siempre existe de que suceda algo que afecte tu negocio, siendo fundamental saber cómo mitigarlo y para ello es fundamental estarlo midiendo de manera constante. Algunos riesgos que nosotros podemos identificar en México, pues el TEMEC, las normas oficiales mexicanas, las visitas domiciliarias, los cambios en la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, los temas de lavado de dinero, cartas de invitación, el capítulo anticorrupción, los programas de promoción sectorial o la gestión de permisos, el tema laboral, entre muchos otros más que están vinculados con la operación y los negocios que todos los días se están realizando. Bueno,
Y tenemos el rendimiento. Estos indicadores de desempeño que básicamente nos establecen que lo que no se mide no se puede mejorar. Y para saber si estás cumpliendo, de manera obligada lo tienes que estar midiendo. Pero ¿cómo establezco un KPI o un indicador de desempeño? Pues bueno, pues tengo que analizar mi realidad, determinar mi riesgo e identificar la forma en la que lo voy a estar supervisando. No sé, analizar mis certificaciones, los proyectos, las mejores o acciones que quiero implementar, los riesgos que tengo, la generación de ahorros y las obligaciones que debo de cumplir. Con la firme convicción de que todos estos elementos que yo estoy implementando tienden a que nuestra empresa se encuentre en un debido cumplimiento. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Es una frase de Albert Einstein. En este aspecto, pues no me queda más que en esta primera participación agradecerles. Y bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que en medio de la dificultad reside la oportunidad. Para nosotros como grupo es fundamental el que las empresas se encuentren en un estatus permanente de cumplimiento. Para ello, la metodología de R al cubo, realidad, riesgo y rendimiento, les ha permitido entender lo que es un sistema de gestión de cumplimiento, un sistema de gestión de riesgo y un KPI, con la intención de que podamos hacer de manera fácil y útil este tipo de herramientas que les permita mantenerse en un permanente estado de cumplimiento fiscal, aduanero y de comercio exterior. Muchas gracias, compañeros.